los invitamos a seguir compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el historiador Alberto Lettieri, que en este programa van a conversar sobre la dependencia económica de la Argentina a través del tiempo, los préstamos, las deudas externas, y comenzamos con una visión histórica sobre lo que hoy conocemos como la grieta. Bienvenidos a 40 Minutos. Se aprovecha hoy un poco de la historia tergiversándola con esto de la grieta funcional, ¿no? Con estos planteos que traen hoy Peña Brown y Durán Barba, de profundizar, ¿no?, esta situación de grieta para aprovecharla también en términos políticos. Yo creo que sí, la grieta, es decir, si bien ahora Durán Barba lo ha retomado con una habilidad notable, la grieta existió siempre entre federales unitarios, entre federales y liberales, entre Buenos Aires y el interior, existió también culturalmente. Por ejemplo, la definición cabecita negra, esto es interesante porque cuando vienen los migrantes internos en la década del 30, en el marco de la crisis y la depresión que cerró el mercado internacional, bueno, van a establecerse en los suburbios, se generan estas denominadas villas de emergencia, y es mejor de todas maneras, a ver, es menos descalificativo el término cabecita negra que el otro que utiliza un diputado radical, que es el de aluvión zoológico, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, esa noción de cabecita negra no solo es adoptada por los sectores más acomodados, sino incluso por los propios inmigrantes europeos, que ellos, aunque no eran rubios, se consideraban las cabecitas rubias. No eran autóctonos, digamos. Bueno, no, pero además ni siquiera, sí, digamos, por sus rasgos eran rubios. Pero ellos eran cabecitas rubias frente a los cabecitas negras. Y vos sabés que esto de divide, de impera, bueno, claro, divide y reinarás, claro, viene de la época de los romanos y mucho antes. Entonces, naturalmente, la grieta siempre ha sido funcional en términos de construcción de hegemonías políticas. Sobre todo porque aquí tenemos la particularidad de que en general hemos contado a lo largo de toda nuestra historia con un partido popular, mayoritario, pero que de alguna manera ha tenido dificultades para sostenerse en el poder, y un partido o sectores minoritarios articulados políticamente, muchas veces desde el exterior, muchas veces por corporaciones, que en realidad tienen su fundamento no en la mayoría, sino en los intereses externos. Y esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en todo el proceso de construcción de la independencia, porque en realidad se crea cuando está la cuestión, el debate sobre qué es lo que hay que construir aquí y demás, hay una especie de complejo de inferioridad en el sentido de que si venían los ejércitos europeos no había manera de oponerse. Y que la única manera, que sostenía la mayoría, que se podía evitar una invasión europea, era conseguir el reconocimiento de alguna potencia europea que viniera en nuestra defensa. Por eso ya desde 1810, 1811, vemos que hay muchos esfuerzos en favor de tratar de generar una especie de protectorado británico. Cosa que no se puede dar al principio porque Gran Bretaña está aliada con España frente a Napoleón. Y luego de esto, vemos que en el marco del debate de la independencia, una independencia que ya había sancionado Artigas con los pueblos libres un año antes, en 1815, pero cuando se produce la derrota napoleónica y viene el proceso de la contrarreforma y el intento de retomar los territorios que habían escapado del control europeo, ahí se plantea la necesidad de que hay que dar una forma política, si no había que devolverle los territorios a Fernando VII. Y ahí es donde se hace esa convocatoria en Tucumán, donde llega Belgrano sobre la fecha. Antes los habían enviado a Belgrano, a Zarratea y a Rivadavia para que para que negociaran con o en los Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Europa continental, o en el Brasil, a ver si alguien nos prestaba un príncipe. Claro. Para ponernos bajo esa protección. La idea era una monarquía constitucional con un príncipe que reinara pero no gobernara,
y un espacio parlamentario que pudiera organizar el territorio. Y no consiguen a nadie. Entonces ahí es donde Belgrano dice, bueno, nombremos un inca, qué sé yo. ¿Quién tiene más título de legitimidad sobre América que un inca? Lo cual se pone a todo el mundo en contra. Porque, es más, hasta el propio Dorrego dice, bueno, Belgrano nos quiere traer un indio de patas sucias. ¿No? Entonces, evidentemente aquí hay un componente racial muy fuerte, que tiene que ver con los códigos de blancura muy estrictos, el sistema de castas que está bien implementado el los momento españoles. Político. Entonces ahí viene un hecho que es determinante en nuestra historia, que es el empréstito Baring Brothers. Claro. Porque siempre se lo ha presentado casi exclusivamente como el primer fenómeno de corrupción y de endeudamiento y demás. El empréstito Baring Brothers, en realidad, lo que planteaba era un empréstito en el cual de 1 millón de libras, 500.000 quedaban en Gran Bretaña, 200.000, el 20% iba a los negociados. Bueno, no llegó nada. No llegó nada, pero lo terminamos de pagar con el gobierno del general Perón, ¿no? Parece los préstamos de Caputo de ahora, hace poco. Ahora, la particularidad del empréstito es que 2 días después de la firma del empréstito, viene aquí Lord Ponsonby, que era el ministro de las colonias británico, y firma el acuerdo de amistad y negocios con el Río de la Plata. Es decir, el empréstito era el precio que ponía Gran Bretaña a cambio de darnos reconocimiento internacional. Y realmente, vamos a decirlo, aunque quede feo, la independencia argentina queda consolidada luego de la firma de la dependencia económica. Bueno, esto del reconocimiento internacional nos trae al hoy, ¿no? Nos trae a la situación de Cambiemos Hoy. Así es. Esta suerte de buscar un protectorado a través de endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional y entonces llevarnos al mundo, queremos ir al mundo, darnos dinero para, o sea, ¿cómo lo parangonás a eso hoy? Mira, el discurso de Cambiemos es muy parecido al discurso del liberalismo a lo largo de toda la historia argentina y en casi todas partes. Es decir, un historiador italiano que se especializó en América Latina, Antonio Anino, señalaba que en todas partes el liberalismo tenía tan poco para ofrecerle a la gente que lo único que le queda es descalificar lo que tenían. Claro. O plantear que se vivía en una ilusión. Y esto a mediados del siglo XIX o hasta el presente. Y yo creo que efectivamente es eso, porque en realidad, a ver, los unitarios de Buenos Aires no tenían capacidad de fortalecer su autoridad frente a las mayorías ni frente a las provincias. Lo único que les quedaba era la amenaza de una intervención externa en defensa de las inversiones o de los préstamos que se habían tomado. Esto mismo se da desde la época de Rivadavia, lo reiteramos en la época, Sarmiento mismo dice, bueno, dice, en realidad, toma otro empréstito que desaparece, Sarmiento también, se fuma mágicamente, porque esta es la otra particularidad, que se toman los préstamos, pero no se vuelca en ninguna obra concreta, no sé, en sino que ni en simplemente se fuman, claro, se disuelven en el aire. Y él dice, bueno, en definitiva, cuando se lo manda el Congreso, se lo convoca para que dé explicaciones de qué había pasado con el préstito, él dice, bueno, no sé, da largas y dice, pero en definitiva esto es bueno porque sirve para moralizar al argentino, porque el argentino es vago, de por sí no trabaja y solo va a trabajar cuando tiene que pagar deudas. Luego tenemos el caso de Avellaneda, que cuando se produce la crisis del 1873 a 1876, dice, bueno, achiquemos la estructura del Estado, bajemos los salarios, porque tenemos que honrar la deuda. Y la Argentina va a pagar su deuda sobre el hambre y la sed de nuestro pueblo. De alguna manera, el endeudamiento es una garantía de estabilidad para los sectores antipopulares que no tienen arraigo en la sociedad. Entonces, el respaldo que ellos tienen no está en la democracia, no está en los votos, no está en el consenso de la sociedad, está básicamente en el temor a la inversión, digamos, a las sanciones o a la acción externa. Entonces, esto es una cuestión de regularidad. Cambiemos qué hace. Bueno, de hecho, podrá estar 4 años en el gobierno, podrá estar 8 o lo que fuera, pero en definitiva ya lo que tenía que hacer lo hizo. Y lo que hizo fue endeudar al país, profundizar su dependencia, poner en cuestión su soberanía, hipotecar sus recursos naturales. Claro, un riesgo terrible. Y además, no solo eso, sino que ser partícipe de esos negocios a partir de ese círculo áulico con un blindaje judicial que tanto opera sobre los opositores como también protege
a lo interno. Mira, esto es un debate muy interesante que se tiene respecto de la justicia, ya en la época de Alberdi y más adelante. Y en realidad se dice, la justicia debe ser independiente. Y dicen, de ninguna manera. Es decir, con una justicia independiente no se puede construir un Estado como el que queremos construir nosotros. Claro. La justicia tiene que estar a tono. Tiene que ser el brazo ejecutor de una política. Vos fijate cómo se designan los jueces en nuestro país por la Constitución del 53. Es un acuerdo entre el Senado y el presidente. Un Senado que era elegido por las legislaturas que eran controlados por las aristocracias o oligarquías locales. Es decir, que el pueblo no tenía participación. Entonces, ¿cómo esos jueces que debían su cargo a un pacto intraoligárquico, luego iban a salir a, digamos, administrar justicia de manera transparente? Entonces, ahí quedó marcada una matriz en lo que tiene que ver con el desempeño de la justicia, y por eso siempre los gobiernos populares han tenido tantas dificultades como para poder efectivamente llevar adelante su tarea. Y vos fíjate que es tan así lo que decís, que uno de los primeros gestos políticos del presidente Macri, ¿Sí? a pocos días de asumir, fue recuperar esta potestad constitucional que tenía el presidente, que Kirchner la había autolimitado con el decreto 222 del 2003, en relación a la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, reinventarse. Los recursos no alcanzan, pero las ganas de ayudar sobran. Un desafío para las ONGs. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la deconstrucción y la responsabilidad social, solo una alerta, y una entrevista a María Nieves Tapia, aprendizaje y servicio solidario. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Y así seguimos recorriendo nuestra historia, pero también con el objetivo de analizar qué pasa con nuestra actualidad política, social y económica a través de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el historiador Alberto Lettieri. A ver, este blindaje periodístico, judicial, en torno de un proyecto político, que no es algo nuevo. Uno ve muy claramente cómo funciona la prensa tras la caída de Rosas, por ejemplo, y cómo se somete a expropiación, a la cárcel, a los opositores. Incluso se utiliza el recurso de la guerra del Paraguay, una guerra que a veces, sobre la cual, digamos, se puede decir mucho, pero que en términos internos sirvió para exterminar al 50% de la base social del Partido Federal, ya sea de manera directa o llevándolos a una guerra sin armamento, en las peores condiciones, y también sirvió para disciplinar a la prensa con algo que también hizo Thatcher en su momento, ¿no? Que fue el tema de utilizar la figura de la traición a la patria para aquellos que cuestionaran la acción del gobierno. Entonces el gobierno era absolutamente impune. Y además hay un tema, que es que los gobiernos populares es como que a veces no ejercen el poder en nuestro país, o no lo ejercen con la potestad que debieran, me parece. Siempre se está muy preocupado en demostrar que se actúa de acuerdo a la norma. El respeto a la institucionalidad. Mientras que los otros son los que se apropian. Claro. Yo veo, a ver, como algunos dicen ser la república, o dicen ser la democracia, pero cuando actúan de manera absolutamente opuesta a esto. Sí, el respeto a la institucionalidad. No hay ninguna preocupación respecto de las instituciones. ¿Por qué? Porque realmente yo veo que los sectores que, a ver, más elitistas, más concentrados, llamémoslo como queramos, en realidad ellos parten de la consideración en el sentido común de que son los dueños de la Argentina. Claro, ellos se apropian de todo, no respetan la institucionalidad. Vos mirá la historia de Mitre, ¿quiénes construyen la revolución? Y el ejército, los sectores acomodados de Buenos Aires y los del interior que estaban asociados con ellos, y luego en el siglo XX se va a agregar la iglesia, cuando se advierta realmente la capacidad de movilización en la década del 30. Entonces,
En nuestro sistema escolar nos costaba encontrar un pobre al que hacer referencia. Siempre la patria era una élite autodesignada que nos había dado la independencia, que nos había dado la forma de gobierno y que en los momentos críticos se abrogaba el derecho de interrumpir el orden para reemplazarlo por otro. Entonces, ¿cómo puede ser que los que hablan de ser la república o la democracia sean los mismos que, digamos, que se alinearon tras el liderazgo de Estados Unidos en la Unión Democrática, que luego llevaron adelante las peores acciones de una marina bombardeando a su pueblo en Plaza de Mayo, o estas sutilezas como la que hizo el gobierno de Alfonsín de poner como ministro de Transporte a Carranza, quien fue uno de los autores del atentado en los subtes del año 53, y luego a su muerte premiarlo con una estación de subte. Esto se parece mucho a por ejemplo, colocar, designar Parque Sarmiento a lo que era el casco de la Estancia de Rosas, ¿no? Me parece que este tipo de... Permanentemente el liberalismo ha recurrido a estas figuras en términos de las representaciones, claro, bueno, como ocupación del Estado, que es muy importante. Sí, no solo son los nombres de las calles, sino que es la orientación de determinados monumentos, su ubicación estratégica y demás. Y claramente la designación de esta estación Carranza es tremendo, porque en realidad ha sido un criminal que ha atentado contra la sociedad, que luego es premiado con un Ministerio de Transporte o con una Secretaría de Transporte en el gobierno de Alfonsín, y a su muerte se le pone una estación de subte a aquel que utilizó el subte para tratar de exterminar la vida de sus compatriotas. Claro, buenísimo. Eso es algo muy, digamos, que de alguna manera explica el proceder. Por ejemplo, hoy en día Güemes no tiene un lugar en la plaza central de Salta. O si vos vas aquí a la provincia de Corrientes, hay una estatua, un monumento de homenaje a los caídos en la Guerra del Paraguay. Y está Mitre mirando hacia el Paraguay con el sombrero que se sacó y la espada todavía desenvainada, como controlando a los paraguayos. De modo tal que, bueno, terminé la tarea, pero si me tengo que poner el sombrero y levantar la espada, ya la tengo en la mano. Mitre de los más beneficiados con la Guerra del Paraguay, porque convengamos que él manejaba toda la provisión de carne a través está toda esa historia de, bueno, Mitre, de Anacarsis Lanús, ahí hay dos que fue quien le regaló la imprenta con la que puso. Hay dos grandes beneficiarios. O sea, la verdad que esto es terrible. Mitre y Urquiza. Claro. Y que deliberadamente postergaban el desarrollo de la guerra como para poder seguir abasteciendo al ejército. Mitre lo hacía a través de testaferros, el caso de Anacarsis Lanús es uno de ellos. Urquiza lo hacía de manera directa. Urquiza en realidad ha hecho cosas muy terribles. Por ejemplo, durante el bloqueo anglo-francés de los años 40, cuando estaba prohibido la venta de oro, él llevaba adelante un tránsito clandestino de oro, abastecía, simultáneamente apoyaba Rosas y le vendía carne a los invasores en Montevideo, y luego, bueno, se termina asociando. Por eso es que, por estas conductas, es que José Hernández, luego de la muerte, cuando todos esperaban que Urquiza en algún momento reaccionara frente al exterminio de la población asociada al federalismo que estaba llevando adelante Mitre, y todos esperaban que llegaba el ejército de Urquiza, y no llegaba, y Hernández le dice: tenga cuidado, señor, porque con sus actitudes va a terminar teniendo la muerte que tienen los cobardes, con un tiro por la espalda, y por mano federal. Perdón, con un puñal por la espalda y por mano federal. No fue un puñal, fueron tiros, pero en definitiva fue el precio de la traición. Y el esbozo de unidad nacional que en su momento significaron Balbín y Perón, trasladado a hoy, ¿cómo lo ves? Digamos que fue un esfuerzo personal de ellos dos que quedó, que no terminó de concretarse. Lo que pasa es que veamos el contexto, ¿no? Estábamos en un contexto de Guerra Fría. Se había producido la Revolución Cubana, que había generado un revoltijo al interior del peronismo mismo, ¿no? Entre aquellos que planteaban volver al peronismo tradicional y los sectores medios que se habían, que planteaban el tema del socialismo nacional y demás. Entonces, y además el hecho de la prohibición del peronismo, que había habilitado la lucha armada, y para eso estaba el ejemplo cubano, por ejemplo.
Entonces, Perón se da cuenta que la Argentina se está convirtiendo en un campo de batalla entre los sectores armados de las Fuerzas Armadas por un lado y estos sectores que consideraban que podían llegar a tomar el poder a través de la violencia. Perón lo que demuestra es que es un gran demócrata y que pone por encima de todo lo que le había hecho Balbín, privilegia la democracia y la paz, que fue la búsqueda constante de Perón. Y Balbín también hace un esfuerzo, porque Balbín en realidad había sido un opositor que había sufrido cárcel, que había sufrido alguna persecución y demás. Y Balbín también decide acercarse a Perón, porque se dan cuenta de que en realidad las otras dos tendencias son exógenas. Cualquiera de los dos caminos lleva a la entrar en un catástrofe. proceso de disolución. Entonces, ahí se busca ese acercamiento. Lo que pasa es que es un acercamiento entre dos líderes de edad muy avanzada y en una sociedad donde, a ver, no podemos creer que la grieta fue una creación de Durán Barba, porque en realidad esta misma situación se vivía en los años del peronismo, por ejemplo. O antes de esto, cuando asume Irigoyen, y se produce la Revolución Rusa. Y le preguntan qué opina, y él dice, bueno, que es bien, un pueblo que va a poder liberarse de tantos años de sometimiento y servidumbre, y La Nación titula que es el rojo, ¿no? Que es colorado, que es comunista. Claro. Y ya a partir de ahí viene la campaña de deterioro, que finalmente no termina en un golpe de Estado, porque Irigoyen tiene la habilidad de designar un sucesor, como Marcelo T. de Alvear, que yo creo... Y en esto muchas veces tengo mis diferencias con buena parte de los autores del campo popular. A mí me parece que es uno de los mejores presidentes que ha tenido la Argentina. Yo lo he tenido, ha sido brillante Marcelo T. de Alvear. ¿Por qué? En primer lugar, porque administra una presidencia en paz. Es cierto que en la presidencia de Irigoyen se habían exterminado al anarquismo, pero lleva adelante una política industrial proteccionista, consigue la erradicación de empresas norteamericanas, tenemos un automóvil cada 5 personas en nuestro país, o cada 4 o 5 personas, muy por encima de los estándares internacionales, genera un proceso de modernización, se impulsa la etapa del automóvil, en lo que tiene que ver también con el sistema de transporte, la Argentina es superavitaria. Los niveles de ingresos realmente van a la alza en lo que tiene que ver con la capacidad de compra de los salarios, y buena parte de las industrias que se establecen en nuestro país van a ser las que luego utilizar el peronismo como para llevar adelante su proceso de inclusión social a través del empleo. Y así llegamos al final del programa de hoy, en donde hicimos este interesante recorrido por nuestra historia para también poder reflexionar sobre la actualidad y el futuro. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías como